Ya, pero ahora sí prometo empezar. Por lo menos llevamos poquito, menos mal. Como que lo fui a chequear y dije como, ¿qué onda? Oye, Fabio, vas a encontrar que hay una energía como rara, porque obviamente fallé y se me acabó la tarjeta. Así, ríete de mí cuando estéis produciendo. Entonces tira la cortina y después de esto voy a empezar. Ya sabéis cómo es el trote. Testing, testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez. Ya, estamos de vuelta. Y estamos de vuelta dos veces porque nos gusta acusar el golpe. Empezamos a grabar originalmente y tarjeta llena. Yo creo que es porque hay muchas ideas, ¿ya? Entonces, estamos aquí inaugurando en esta tercera temporada de Caldo de Cultivo un nuevo ciclo de entrevistas, conversaciones y reflexiones en torno a los procesos creativos, que es lo que hacemos aquí. Caldo de Cultivo tiene como objetivo replantearse y poder visibilizar esa tras bambalina y esos procesos creativos que no necesariamente se materializan en los resultados finales de los distintos proyectos culturales, investigaciones científicas, porque como habrán notado en nuestras temporadas anteriores, no le hacemos asco a nada. Básicamente, mientras más ingredientes tenga el caldo, mejor. Y hoy, quienes sí nos escuchan y no sabían de qué va el programa, habrán notado que la radio suena un poco diferente. Y eso es porque no estamos en la radio. Hoy estamos en un capítulo absolutamente especial y lo estamos grabando directamente desde Madrid, en el centro de la capital, porque Radio Inventada vino a encontrarse en Estación Podcast con nuestros maravillosísimos invitados del día de hoy, que son los compañeros de la Radio Tomada, que es otra de las radios de la red de centros culturales de AECID. La Radio Tomada pertenece al centro de San Salvador, en El Salvador, y así como la Radio Inventada pertenece al CC de Santiago, que es el Centro Cultural de España en Santiago. Y todos somos hermanos en la defensa de nuevas ideas, por lo que estamos reunidos aquí hoy para hablar un poco también y cuestionar a quienes preguntan sobre los procesos de construcción sonoro, los procesos de construcción radial y la identidad. Después de esta larguísima introducción, los saludo y vamos a hacer el juego que hacemos todas las temporadas, que ellos mismos se van a presentar. Así que, Leti, Marvin, ¿cómo están? Hola, hola, pues muy bien, Jota, aquí felices de ser aquí invitadas de la Radio Inventada. Bien contentos de poder compartir con vos estos días aquí en Madrid, de poder compartir también con la gente en Santiago de Chile, o sea, la verdad es que estoy bien contento, sí, la verdad. Eso, genial, porque en el fondo nosotros hemos tenido la oportunidad de, curiosamente, un programa que habla sobre procesos creativos, de estar en un proceso creativo y de estar en un proceso de socialización de los proyectos de las radios aquí en Madrid, como les comentaba, en el marco de Estación Podcast. El objetivo de este caldo de cultivo que reinaugura esta temporada es precisamente como poder cuestionarnos nuestros propios quehaceres, nuestras propias prácticas. Entonces, qué mejor ahora que estamos juntas las dos emisoras, poder como pensar en qué significa una radio. La Radio Inventada del Centro Cultural de España tiene como objetivos, por ejemplo, promover la democratización de medios en un ecosistema que es bastante más cerrado que en otros países. También poder vincularse y tener un punto de encuentro con la comunidad a través del levantamiento de temas culturales, científicos y de otras ramas que permitan conexión, entregando el micrófono, no solamente siendo nosotros quienes exponen, ¿ya? Y entiendo que en el fondo Radio Tomada también se vincula harto con esta idea, como ¿qué están haciendo ustedes como radio? Pues mira, sí, claro que el mandato de la Radio Tomada, o no el mandato, sino que la idea original de la Radio Tomada es
precisamente como decías vos, democratizar la palabra, democratizar, llevar a la gente, o como decía Monseñor Romero, el santo de América, el santo salvadoreño, darle voz a los que no tienen voz. Normalmente en los medios tradicionales hay temas de los que no se hablan porque no les interesan los medios, porque no son vendibles, porque no son temas que realmente les interese a los dueños de los grandes medios de comunicación y a las empresas de información. Entonces la radio tomada surge como este espacio para que las personas que no tienen acceso a los medios tradicionales puedan tener un micrófono, una voz, un espacio donde puedan crear, tener no solamente espacio para creación sonora, sino que también que puedan decir lo que en otros medios no se dice. Y si no te gustan los medios, construye tu propio medio, piensa diferente, tómate la radio. Para poder como desarrollar medios, para poder entregar esos canales de comunicación y para como construir comunidad a través del espacio sonoro, como, ¿qué procesos creativos ven ustedes que son necesarios como para poder llegar a estas ideas y también situarlas dentro del contexto como situacional de la radio? Porque un medio debería estar respondiendo y atento alrededor de como las narrativas de las comunidades. Como, ¿qué procesos creativos tienen que llevar o llevan ustedes para poder como sacar adelante la radio? Bueno, principalmente hay a través de un proceso de formación, ¿no? Que Marvin ya nos puede dar como más detalles, pero primero, pues sí, aprovechar la plataforma, ¿verdad?, del Centro Cultural, ¿no? Pues que pues es un difusor, ¿verdad?, de proyectos y no solo de actividades, sino proyectos y programas, ¿no? Entonces la gente ubica el Centro Cultural, sobre todo pues grupos organizados, también artistas, que ya están diciendo algo, que tienen algo que decir, y de pronto desde la radio, ¿no?, se da la herramienta, ¿no?, que es por ejemplo, en este caso, pues cómo construir un podcast, ¿no?, que es un lenguaje, ¿no?, que se puede usar para que eso que están diciendo en otros ámbitos, ¿no?, pueda llegar como a más gente a través de la radio, ¿no? Entonces, todos los años hay un proceso formativo, ¿no? Y ahí puede un poco explicarnos, Marvin, cómo es que funciona un poco no sé si en Santiago será parecido. Bueno, de hecho sí, es una de las cosas que tenemos las radios en común, que así como Radio Tomada, que ahora Marvin gentilmente nos va a explicar en qué consiste eso, porque formar también requiere procesos creativos, requiere como manejar ideas que se traspasen y manejar ideas que son traspasadas. Pero al igual que en la Radio Tomada, nosotros tenemos un proceso de formación que entregan distintos profesionales durante charlas sistemáticas y donde en nuestro caso, todos los programas de la temporada del año correspondiente diseñan su serie de capítulos como para enfrentar el año. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso de formación en el caso de ustedes? Bueno, precisamente una de las labores del Centro Cultural de España es la difusión del pensamiento y de la creación artística y cultural. Entonces, en la Radio Tomada tenemos este espacio donde cada año las personas presentan su proyecto de producción sonora, de podcast, y es como algo bien general. Y a lo largo de todas las jornadas que ha venido creciendo este proyecto también de formación, al principio eran solo 4 jornadas, ahora son 6 jornadas de varias horas de un par de horas a la semana. Es que uno le agarra el gusto, en realidad. Sí, es como sí. difícil soltarlo cuando uno está en el proceso de grabación y conceptualización de los proyectos. Sí, entonces damos el acompañamiento para que la conceptualización de los proyectos sea un poco más sólida, porque al principio tenés como en tu mente suena bien chivo, bien genial lo que querés hacer, pero ya cuando lo transformás y lo llevas al papel, ves que le falta, por ejemplo, el tema del grupo objetivo. Yo vengo de la radio tradicional, vengo de hacer radio de manera en el FM desde hace como 20 años. Entonces, el ancestro del podcast es la radio, claro. La radio tradicional. Entonces, ¿qué formato le vas a dar? ¿De qué manera vas a transmitir o qué querés transmitir realmente a través de tu proyecto sonoro? Entonces, damos acompañamiento para la formulación de los proyectos o de pulirlos realmente.
orientarlos o reorientarlos si es necesario, porque luego nos pasó que un chico tenía un proyecto de yo quiero hablar de esto, pero al final funcionaba más como una ficción sonora, entonces lo encaminamos hacia ese formato para que tuviera mejores oportunidades, más campo de oportunidad y eso. Entonces llevamos este proceso por varias semanas donde les acompañamos en el proceso de conceptualización, luego en el proceso de creación de su primer episodio, les acompañamos por al menos 10 episodios. De ahí, si se quieren quedar, pues nosotras y nosotros encantados, claro. para que puedan seguir conversando con las personas que les escuchan sobre los temas que les interesan dar a conocer también. Claro, no dejar las comunidades que forman. Nosotros, en el caso de los diseños de nuestros programas, los hacemos principalmente pensando en que son cuerpos de estudio, entonces abordamos un eje temático que suele ser consultable a lo largo del tiempo, por ejemplo, como tenemos con Recortadas o otro tipo de programas que son una suerte, no de catálogos, pero sino como de una panóptica sobre algún tema que tratamos de abordar. Y en los procesos de formación nos pasa un poco lo mismo, es decir, como muchas veces uno piensa, ya, tomo un micrófono y grabamos un podcast, que es literalmente lo que estamos haciendo, pero hay mucho más detrás de eso, y bueno, por eso mismo existe como instancias como lo de Caldo Cultivo o el proyecto del mismo Hercio Cultureta, que también es capaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre como las distintas escenas culturales. No, y claro, yo pienso también, y se lo digo siempre a las personas que toman el taller cada año, que sentarse a un micrófono no es solamente sentarte al micrófono y decir la primera sandez que te venga a la mente, sino que es una gran responsabilidad, como le decía el tío Ben a Peter Parker. Claro, referencia a Spider-Man. Es una gran responsabilidad porque podés cambiar la vida de alguien o podés orillarle a que tome decisiones erróneas. Entonces es una gran responsabilidad que muchas veces no la dimensionamos, pero que es así, pues, o sea... Bueno, vamos a seguir haciendo este programa sin ninguna presión después del comentario de Marvin. Para ti, Leti, ¿cómo es llevar como el proceso de comunicaciones y coordinación de apoyo en la radio? Porque en el fondo, yo que también hago las mismas funciones en el Centro Cultural, sé que hay un proceso también de traducción de lenguajes que es súper difícil pasar al tema comunicacional y que creo que es interesante a la hora de reflexionar cómo operan nuestras plataformas sonoras. Sí, la verdad que, y también como aparte de la radio están pues otras cosas que también que queremos difundir, que la gente se entere, entonces es todo un reto, ¿no? También porque se produce un montón, son contenidos interesantes, pero los hacemos para que la gente los escuche y llegue a la gente que le puede interesar, ¿no? Y que puede aprender o de pronto descubrir. Entonces, el primer reto es eso, cómo lo encajas en el plan de comunicación general, ¿no? Y tampoco para saturar, ¿no? Pero para que llegue a la gente. Y luego lo que tiene la radio y los formatos, que normalmente son, pues en nuestro caso, como entrevistas, ¿no? Pues tenemos ahí como oro, ¿no? Porque lo que dice la gente, ¿no? O sea, estos, no sé, pues personas que cuestionan, que ven un poco más allá, entonces nos podemos agarrar un poco de ahí pues para hacer más atractivos los contenidos para que la gente pues sea el gancho de entrada, ¿no? A eso. Pero bueno, sí que es verdad que pues tenemos también un amplio margen de trabajo y mejora, ¿no? Para profundizar también un poco más en esa línea, ¿no? Que es un poco como vemos el tema de la radio y la comunicación. Bueno, lo cierto es que en realidad siempre es difícil establecer en un ecosistema de ideas, no jerarquías, porque las ideas conviven, no se superponen, pero sí cómo poder sacarle el brillo a todas, como... Radio Tomada tiene la ventaja, y yo a todos los auditores quiero como alentarles a que la escuchen, que está distribuida en un montón de plataformas, desde iVoox, Spotify, tiene una plataforma propia que se puede visitar directamente en la web. Si están buscando un podcast o si quieren encontrar algo nuevo, yo de verdad les recomiendo ese espacio, porque a nosotros en los CCE a veces hacemos más cosas de las que logramos difundir, y lo cierto es que todo esto está lleno de ideas que por suerte se mantienen como un archivo sonoro a través del funcionamiento de las radios, pero que en el fondo creemos que también pueden generar más discusiones, y esto ya es una reflexión creativa sobre lo que nos pasa a nosotros con nuestras sonoridades. Y es que al tener a las personas hablando,
sentimos que las comunidades cuando los escuchan se pueden hacer parte de una conversación. No es solamente un diálogo o no es solamente un contenido que está entregado, porque uno solo por escuchar a alguien imagina a alguien, y ahí hay un proceso que en la cabeza de ustedes ocurre. ¿Cómo ven ustedes, dentro del contexto comunicacional actual, la importancia de continuar realizando producciones sonoras en un mundo que está absolutamente dominado por la imagen? Como, es una apuesta rara igual, como ¿por qué escucharnos y no vernos? O siempre hay una mixtura, Sí. pero... Nosotros tenemos Hercio Cultureta, uno de los podcasts, es videopodcast también. También aprovechando pues que la Radio Tomada pues tiene, por ejemplo, más seguidores en Facebook, por ejemplo, que en otras plataformas. Radio Tomada full tendencia, entonces, siguiendo así como cómo evoluciona la industria hacia el video podcast. Pero lo que sí yo pienso que sobre todo trabajamos para el futuro. O sea, ¿Ya? y entonces esa parte un poco que has mencionado, como de memoria, ¿no? También de archivo, ¿no? De que estamos, por ejemplo, no sé, que de pronto un investigador, una estudiante va a querer, ¿no? Pues conocer sobre pues, algún artista y... Poetas que ya no estén y que se escuche su lectura o su voz, por su ejemplo. voz, sí, ¿no? Archivos que de pronto también nosotros nos encontramos cuando se producen otros programas y de pronto, wow, la voz de... Pues, ¿no? En el último podcast de literatura, ¿no? En el Congreso de los Estados Unidos hay un archivo sonoro espectacular, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo pues, que en algún momento, aunque también es verdad que la tecnología avanza y pues los formatos sonoros esperemos que siga habiendo como compatibilidad, que por ejemplo es uno de los temas que se mencionó en una de las conversaciones en Estación Podcast. Pues sí, trabajamos para el futuro, pero esperemos que también la tecnología permita, ¿no? Porque tenemos un montón de Claro. cintas VHS que sabemos que se pueden digitalizar, pero es un gran trabajo y pues ahí están, hay muchas, ¿no? Y no las estamos usando porque pues no es tan fácil, ¿no? Hacer ese trabajo igual en casa o en nuestros lugares de trabajo. Entonces, no sé si me he ido un poco por las ramas. Sí, pero no Jota. importa, nos encanta eso. Pero podemos volver como a la idea, porque igual está bueno pensarlo, porque como al pensar en el futuro también pensamos en cómo se materializa estas cosas. Y la lógica discursiva actual, como estética en general, es que tenemos contenidos visuales. Y entonces quizás pensar al futuro debería ser a través de los oídos. Como quizás no podemos ver el futuro, pero podemos escucharlo. O podemos evitar que las palabras se las lleve el viento a través de la radio. Entonces esa es una de las apuestas que como deberíamos hacer. ¿Cómo ves tú, Marvin, la importancia de realizar contenidos sonoros en un espacio predominado por la imagen? Repetimos la pregunta porque queremos escuchar todas las respuestas. Mira, lo que pasa es que como yo soy un apasionado de la radio y una de las funciones de la radio es acompañar hacia quien la escuche. Entonces, la radio te permite no solamente, o sea, también interactuar. O sea, no sé si te ha pasado que pones la radio o pones a sonar un podcast y mientras tanto estás cocinando y no sé si te pasa a vos también como a mí o como a mi mamá o a mi abuelita que la persona que está hablando en la radio dice una cosa, pero vos empezás a cuestionar, no, que esto no es así y empezás a decir, o sea, como a contestarle, ¿verdad? A pesar de que sabes que no te va a escuchar, pero que te permite como tener ese diálogo y esa reflexión, pues yo que soy un poco sinestésico además, me permite como también imaginar cómo es la persona, que es la magia también de la radio y de todos estos formatos sonoros que te permite o te pone a imaginar, primero cómo son las personas, segundo qué hay detrás de todo este mundillo del que se te está narrando, y por otro lado te permite también explorar otros escenarios y ver a través de tus ojos. O sea, creo que si o mejor de dicho, los oídos, ¿o no? ver Sí, a través de me los quedé oídos. pensando, Sí, dije ver a como- través. Sí, es generalmente lo que hacemos, Ajá. pero bueno, se entendía Ajá, la idea sí, igual. sí. Entonces, ver a través de tus oídos, y cuando logras eso, cuando vos producís contenido sonoro y logras eso, es porque has tenido un éxito. Es decir, has tenido éxito.
propósito, porque no siempre se logra el hacer ver a las personas a través de los oídos, porque tenés que conectar un montón de cosas, emociones, sentimientos, y no solamente el tema emocional, sino que también llevas a la reflexión, llevas a que las personas puedan pensar e ir más allá de lo que se dice o lo que se hace. Además, los formatos audiovisuales creo que, o en video, te condicionan un montón a que tenés que estar ahí. Como en la atención completa. Ajá, y eso no te permite, por ejemplo, hacer un montón de cosas que si bien la puedes dejar sonando ahí, pero al final, si lo dejas ahí sonando mientras haces otra cosa, es un formato sonoro, o sea, de manera indirecta, pero que te lleva más trabajo, te lleva más... otro montón de situaciones adyacentes que no te permiten como estar te secuestran y tenés que estar como ahí, vean, no, y ya se me fueron las carretas para No, otro pero lado. Leti tiene... Sí, yo quería decir algo, fíjate, del tema del vídeo y lo audiovisual, bueno, sí, lo audiovisual, ¿no? Y la radio. A mí, por ejemplo, si hay una cosa que me gusta, que es la radio grabada. O sea, que es otra cosa, que por eso cuando hacemos, por ejemplo, Hercio con Marvin, nosotros como no miramos a cámara... O sea, aunque no está, o sea, estamos hablando con la audiencia como que nos escucha, no tanto que nos ve, pero a mí me gusta siempre ver cómo se hace la radio. Quizá, o sea, porque te gusta y tal. Entonces, de pronto te gusta ver también quiénes están, cómo se relacionan con gestos, la mano. A mí eso me parece muy chulo, pero ya no, digamos, aparte de esta cultura visual, de tal, ¿no? Que igual que prima lo visual, es más como una cuestión como de curiosidad. Claro. Pues sí, saciada, ¿no? De ver pues gente que te gusta, cómo produce, verla, cómo lo hace, ¿no? Porque los procesos son interesantes y por eso tenemos este programa, de hecho. Yo creo que algo interesante es que en el fondo el sonido es un lenguaje que tiene mucha copresencialidad con las personas con las que uno está, es decir, como que uno comparte una experiencia sonora. La experiencia visual quizás es más íntima, como porque uno ve mucho más desde su perspectiva. En cambio, la manera en que nos rodea la idea de hablar, la idea de generar construcciones sonoras, narrativas que vengan como al oído, a mí por lo menos me parece como particularmente interesante por la idea de que construyen una comunidad desde un lugar como decías tú, desde el presente y desde un lugar colectivo también, como que son experiencias que quizás también se han ido perdiendo en algunas dimensiones, como a través de la hipersegmentación de la comunicación, los algoritmos y cosas por el estilo. Pero básicamente cuando uno escucha a alguien hablar, ya es parte de la conversación. O sea, como a todos nos gusta el chismecito, quizás vas en el transporte público y escuchas como a alguien y empiezas a escuchar qué es lo que ocurre. ¿Ya? A mí me van a poner por eso ahora. A mí me han salido buenísimos guiones de ir escuchando en el bus. Exactamente, ya, y entonces eso es porque en el fondo es muy fácil conectar con la conversación de alguien más. Y creo que en realidad esa, por lo menos desde las experiencias que estamos teniendo acá en Radio Inventada, es que una de las importancias de como materializar plataformas sonoras como las nuestras es que nos permite encontrarnos a conversar, así de sencillo, como que parece un poco de perogrullo, pero está clave que la comunidad se reintegre. De hecho, por ejemplo, Radio Inventada surgió como proyecto que exigía presencialidad en el estudio justo después de la pandemia para abandonar los terrores biológicos, esta idea de como que no nos juntemos, como no, porque podemos volver a juntarnos en un locutorio chiquitito y encontrarnos. Y entonces los espacios sonoros tienen mucho esa idea de que en el fondo se necesita a un oyente siempre. Y luego el hecho de pensar que te van a escuchar, que te están escuchando, que te van a escuchar, y hablando tú del lugar, del espacio físico de la radio, es que tiene también como una emoción y una energía, ¿no? Que cuando está... Es sobrecogedor total. Sí, y es una cosa... Incluso cuando estamos haciendo la radio, digamos que en la Radio Tomada empezó como radio nativa digital, ¿verdad? O sea, se estaba escuchando... Ahora la radio es más una plataforma que alberga podcast, ¿no? Es un... Pues sí, y la verdad que orgullosos también de ser eso, porque es un espacio, ¿no? También un espacio... Es una especie como de ágora pública. Ajá. Como que es un lugar donde confluyen un montón de ideas. De como... conversaciones, sí. Entonces, el tema de ese espacio físico así tan emocionante es una cosa también muy íntima, pero veo muy chula, pero también que es común, ¿verdad? Que yo me fijo de la gente que viene invitada
o los otros podcasters que vienen a grabar, ¿no? Tienen también como esa emoción de que están haciendo radio, que están creando, ¿no? Imágenes sonoras para otras personas. Ay, me encanta, porque de eso quería hablarles. ¿Cómo ven ustedes el proceso de conformación de comunidad? Porque igual que nosotros, tienen un semillero de programas que sobreviven, entiendo, como darwinianamente, Sí. hasta que empiezan a desarrollarse y los acompañan, como nos comentaba Marvin antes, por 10 episodios, ¿o no? Por temporada. Mira, hay programas, por ejemplo, hubo un podcast en específico, bueno, que comenzó cuando la radio era la primer señal online nativa en El Salvador. O sea, miren esa jineta que se sacaron los chicos. Entonces, que duró, que de los 10 años, duró 6 años, primero como programa online y luego como podcast. O sea, el compromiso es acompañarle por los primeros 10 episodios o por la temporada que conforme. Pero luego se quedó como por 6 años. Entonces, si se quedan con nosotros y nosotras es mucho más y es un valor agregado, pues, y nosotros contentos y contentas. Creo que también este tema de abrir los micrófonos para la ciudadanía también le da como este elemento de magia y de fantasía, porque luego los medios tradicionales te presentan a figuras estilizadas que tienen que verse de tal o cual manera y que, así como lo escribía Eva Linares, una periodista salvadoreña que ahora está casada con un chileno de la Isla Grande de Chiloé, en un ensayo que se llama Se acabaron las voces roncas, te permite también tener una voz que en los medios tradicionales no cabría. Por ejemplo, normalmente en los medios tradicionales tienen voz las personas que son de tal o cual estrato social o claro, que tienen tal o cual formación, pero en la radio tomada damos, como decía Monseñor Romero, voz a los que no tienen voz, o como dice la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC, de la que yo hago mío este lema: en el mundo todos valemos y en el dial todos cabemos. Es decir, podés tener esta oportunidad de poder abrir el espacio a, por ejemplo, pueblos indígenas, a personas LGTBI, a personas que han sido silenciadas, como por ejemplo gente que trabaja en espacios de maquila que son violentadas a diario en sus derechos, o personas que viven con VIH que en la televisión de público, en la televisión abierta o en la radio abierta no podrían tener un programa como en el que tienen en la radio tomada, porque primero le censuran, porque a pesar de que estamos en el siglo XXI hay gente que le tiene miedo a hablar de sexualidad o tiene miedo a hablar de derechos, porque, uy, Dios guarde, es pecado y te vas a quemar en la llama del infierno. Claro, algo lamentable, considerando que en el fondo para poder avanzar y desarrollar la sociedad es necesario tener esas conversaciones. Exactamente, entonces creo que es importante también abrir este tipo de espacios, porque así cambias mentalidades o generas espacios para poder dialogar y decir, no, es que realmente esto no es como lo pensaba, es de esta manera como me lo están planteando, y genera este diálogo y esta conversación no solamente con los pares, como las personas que platican de los temas, sino que también para que otras personas que tienen una opinión diferente o diversa se cuestionen sobre sus propios puntos de vista. Que en el fondo eso debería ser construir comunidad, no solamente como aglutinarla, sino que poder establecer diálogos, que es un poco lo que trata de hacer la radio. ¿Cómo lo ves tú, Leti? Sí, pues yo lo veo un poco así también. Por ejemplo, hemos visto que en este último proceso, ¿no?, de los podcasts, sí, o sea, las personas del taller, las productoras, o sea, han creado ellos ya una comunidad, ¿no? Y luego sí es verdad que cada proyecto que se refiere a un tema concreto, hay detrás ahí como otra comunidad que ya existe, pero que la fortalece o que la amplía, porque en realidad lo que sí yo pienso que es más... la radio amplifica voces que ya existen y ya están y están hablando y haciendo cosas como en los otros espacios. Y sobre todo, por ejemplo, en El Salvador, no sé cómo es en Chile y me vas a contar, pero El Salvador, o sea, tiene una cultura de radio comunitaria, bueno, la ha tenido muy fuerte, ¿no? Y la radio
en momentos de la historia de El Salvador, como ha sido determinante, ¿no? Para llevar pues un pensamiento más crítico, ¿no? Para que las personas se cuestionen la manera en que estaban viviendo, por qué, a qué se debía todo eso. Entonces, pues es muy chulo pensar que es esa radio que generó comunidad, ¿no? Y que ahora, pues digamos, el podcast y estos proyectos, ¿no? Pues bueno, pues digamos que tienen ese modelo que era increíble, ¿no? Y que, bueno, que tampoco estamos, ¿verdad?, inventando así nada. Claro, no estamos inventando la rueda o el sonido en este caso. Pero claro, Chile es un país que también tiene harta tradición radial. Yo creo que la perdió un poco con la penetración de nuevos medios, que Chile tiende a absorber bastante rápidamente como por los insumos tecnológicos. De hecho, por ejemplo, somos uno de los países que tiene más redes sociales como dato, por persona. Entonces es súper bonito que en el fondo existan y se retomen estas tradiciones comunicativas porque tienen sus naturalezas propias, como que permiten establecer lenguajes críticos y nos permiten tener reflexiones sobre aquello que estamos viviendo como en el presente. De hecho, nosotros ahora estamos, el ejemplo más para muestra un botón, estamos justamente reflexionando sobre como qué es nuestra práctica hoy a través del sonido y tiene más sentido así. O sea, bueno, quizás para esta práctica como que es efectivamente sonora. Ya yendo hacia el futuro, porque en el fondo hemos visto nuestro proceso y 2 puntos en un plano hacen una línea. ¿Cómo ven ustedes que va a seguir evolucionando la radio tomada? Después les cuento yo un poquito cómo creo que me gustaría que pasara. Pues, o sea, yo creo, bueno, que tenemos que ir hacia... quizá, no sé si... Bueno, no, juégate. Si es solamente... No, yo creo que hacer un poco menos, pero profundizar más. Es que ustedes no saben la cantidad de programas que tienen los chicos. Como nosotros pensábamos que hacíamos harto y es como, yo no sé cómo, esta gente no duerme. Ajá, pero pues está bonito por lo que decías, que hay también como una comunidad de gente que está ahí detrás de todo, ¿verdad? Pero yo creo que por lo mismo también que tú comentabas antes, ahora hay como una, no sé, invasión de un montón de contenidos, a veces... Yo considero, pues, entretenimiento. A mí me gusta, yo soy consumidora, pero a veces también, pues, no sé, que son o superficiales o que no aportan mucho más, ¿no? No tienen... Y siendo también redes o sea, radios, perdón, como de la red de centros, ¿no? Que estamos también, o sea, hablando de, no sé, de unos discursos, ¿no? Que, pues, para, no sé, amplificar, ¿no? Los temas, los derechos, ¿no? Entonces... no podemos tampoco pues estar haciendo pues los mismos contenidos que puedes encontrar en cualquier lugar, claro, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, la manera de poder como salirse de nuestras propias cámaras de eco es efectivamente entrar en red, como que por eso, por ejemplo, quisimos partir el Caldo de Cultivo con este programa especial que permitía a 2 radios como que por fin conectarse muy fuertemente en la red. La red trabaja bastante unida, pero en el fondo hay proyectos que tienen líneas que no siempre alcanzan a conectarse. Sí, yo creo que la red, o sea, ser parte de una red es un superpoder. Sí. O sea, es un superpoder. Entonces lo tenemos que aprovechar, ¿no? Y pues hay muchas cosas que podemos aprender de ti, Jota. Oh, pero ustedes son... No, pero y de otros centros culturales, ¿no? De otros que están innovando bastante en la producción sonora, ¿no? Que eso, pues me gustaría, ¿verdad?, que lo pudiéramos trasladar nosotros también a la radio tomada. Y yo creo que ahí está, o sea, en juntarnos más, en hablar más y en aprender más unos de otros, sobre todo porque ahí está como el conocimiento. Qué genial que en el fondo como construir comunidad entre quienes hacen radio es a la par una de las características interesantes de la radio, que es que construye comunidad. Como claramente es un eco, una reverberancia que se amplifica, como para ocupar metáforas sonoras, y que en el fondo las fuerzas se vayan sumando. ¿Hacia dónde crees que vamos, Marvin? Como
porque estamos en un proceso, estamos en un barco largo. Pues mira, Un sí, viaje o largo. sea, estamos perdidos. No, no es cierto, no estamos perdidos. No, me gustaría que estuviéramos perdidos Pero que porque... está bueno perderse. Porque cuando te perdés, te reencontrás. Entonces, es lo que le pasó, por ejemplo, a la radio tradicional. Todo el mundo creyó, cuando aparezca, ahora que ha aparecido la televisión, la radio va a morir. Lo mismo pensaban de los periódicos impresos, que cuando apareciera la radio iba a desaparecer. Y cuando surgieran los medios digitales también iba a desaparecer la radio y los periódicos que son como los medios más antiguos, ¿verdad? Claro. Pero siguen con vida. Han sabido reinventarse y prueba de ello es que estamos grabando un podcast, un formato sonoro que normalmente antes se hacía en estudios enormes, bien fastuosos y espléndidos, como diría Fernando Vallejo. ¿No te gusta nuestro estudio actual, No, Marvin? me Cuéntame. refiero a la simplicidad que te permite también poder llevar este estudio a Claro. todos lados. Y la accesibilidad también de poder tener estos espacios que, si bien, como decía Leti, se ha democratizado la palabra y el espacio en este mundo de las comunicaciones, pero creo que también tenemos que, sin temor a sonar presuntuoso, creo que también tenemos que generar no contenido en cantidad ya, o sea, es decir, si no, andate a TikTok y vas a ver la cantidad de personas que generan contenido para esa red social y que de 10.000 que veo en una hora, creo que contenido rescatable o contenido de calidad son 5 o 10, o sea, Claro. y creo que debe ser contenido de calidad, contenido útil, que pueda servir a las personas para tomar mejores decisiones, para las personas, que aunque sea formato de entretenimiento, que a las personas les sirva no solamente para tomar mejores decisiones, sino que también para tener algo útil en su mente. Y a lo que pertenecer Ajá. también. Entonces, Ajá, como que exactamente. tu compás en cierto sentido va hacia la idea de que hay que afilar estos contenidos, hay que como avanzar en ellos. Sí, exactamente. O sea, todos tenemos algo que decir, sí, pero tal como lo dije hace un rato, es no solamente sentarte en un micrófono y hablar por hablar, sino que hacerlo con responsabilidad y tener la conciencia de que podés cambiar una vida de manera positiva o negativa, pues. Claro, en mi opinión, yo creo que el futuro de la como escena sonora y lo que creo que los centros podrían como potenciar mucho porque tenemos la capacidad de diálogo es que tenemos un espacio para experimentación que es gigantesco. Es decir, como además de la construcción de comunidades, además de la responsabilidad y las herramientas que entregan para formar opinión, creo que las radios de los centros culturales podrían avanzar también hacia desarrollar nuevos formatos, que es clave dentro de la propia magia de los lenguajes sonoros, como que encontrar aquello que les vuelva práctico. En Estación Podcast, por ejemplo, nos comentaban que muchos de los programas son conversacionales, entonces ¿cómo podemos transformar ese tipo de programas? ¿Cómo la radio pueda encontrar sus particularidades? Y yo creo que eso es una cosa bien bonita que existe de los diálogos que podemos tener nosotros. Sí, yo le comentaba a Marvin, por ejemplo, estos días que a mí me encantaría que pudiéramos hacer pues más formato narrativo, ¿no? O sea, pero porque hay más conversacionales, pues porque sí, bueno, sí que exige documentarse, ¿verdad? Y prepararse, Claro. y ahí se ve la diferencia, ¿no? De unos a otros. Pero también el formato narrativo, ¿no? Que sí implica, pues, investigar siempre, pero una preproducción mayor, Claro, ¿no? construcción dramática, es decir, Ajá. como entran otras disciplinas. Claro, entonces, pero sin embargo pues no sé, a mí me encantan. Ajá, y yo qué sé, pues por ejemplo lo que hace Radio Ambulante, Ah, el hilo, son pues geniales. son geniales, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que apostar como a ir como también hacia ese como contenido de calidad, ¿no? Desde las comunidades, ¿verdad? Y como también a la gente pues que se acerca al centro cultural, a la Radio Tomada, como acompañarles también, ¿no? Por esos, no sé, por esos caminos de lo narrativo, porque sí, la mayoría de la gente quiere hacer conversacional. Claro. Bueno, como ven, entonces tenemos un montón de espacio para poder como seguir creando y tenemos todas visiones distintas sobre como
no distintas en realidad, yo diría que más bien son todas visiones complementarias sobre cómo hacia dónde podemos ir en este devenir infinito de las ondas de sonido. Marvin, ¿querías agregar algo? Sí, no, sí, que pues sí, o sea, la cuestión es contar historias y contarlas bien, o Claro. sea, contarlas bien y pues sí, en este teatro de la vida creo que no solamente se trata de actuar por actuar, sino que también para generar pensamiento crítico y que pueda también generar cambios positivos para generar mejores condiciones de vida para todos y para todas, que es al final lo que buscamos, pues, o sea, vivir mejor, vivir bajo el punto de vista de vivir mejor, no desde el punto de vista capitalista, voraz, sino que donde podamos vivir en comunidad, que es una palabra que hemos estado hablando mucho en este episodio, pues, o sea, crear comunidad y reflexionar, cuestionar siempre nuestros privilegios, de dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Bueno, yo me siento muy unido y reflexivo junto a ustedes, así que les agradezco infinito que hayan accedido y hayan querido participar de este primer programa de la tercera temporada de Caldo de Cultivo. Seguro que van a surgir más ideas, esperamos que a todas las personas que nos estén escuchando también se les haya despertado no solo el interés por el mundo sonoro, porque hay un montón de contenidos por descubrir, sino que también por desarrollar sus propios discursos, como que finalmente queríamos compartir este diálogo para un poco invitarles a vincularse no solamente a lo que nosotros hacemos, sino que a lo que ustedes quizás podrían estar haciendo, ¿ya? Y es así como en el fondo un proceso creativo puede abrir otro más. Les agradezco muchísimo. Vamos a cerrar con una cosa única para ustedes, que va a ser que, sí, vamos improvisando como siempre, pero bueno, las últimas correcciones de la sopa se hacen como cuando uno la saca. Para que quiero que me cuenten o me recomienden cada uno de los programas de Radio Tomás, y yo les voy a hablar de uno de los programas de Radio Inventa y después nos despedimos. Qué difícil. Sí, sí. Pues la verdad, bueno, de literatura, si te gusta la literatura, porque bueno, ahí el guión lo crea Jacinta Escudero, que es una escritora salvadoreña, y el concepto que hay detrás del podcast es pues visibilizar lo que ella considera que son las obras maestras del futuro de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, de pronto, libros que igual son conocidos en sus países, pero no han, y también en otros, pero digamos que no llegan como a la popularidad, ¿no? Que yo que sé, García Márquez, Claro. o tal. Ay, pero Entonces, es que ese programa es tan lindo porque en el fondo, como ahora que lo explica, es como una lef hacia el futuro, hacia la idea de cómo se podría expandir este libro. Ajá. Sí, el otro que también me gustaría recomendar es el de las rucas raras, que creo que es el que ibas a decir vos también. Sí, o Mamíferas, por ejemplo, también, que cuestiona un poco las maternidades normativas. Bueno, hay también alguna ficción sonora, también con niños, hecha con niños. La verdad que Claro. está bonito. Trabajo intergeneracional. Bueno, es que Radio Tomada tiene una tremenda programación. Hay una ficción sonora que me permitió también experimentar un montón, que se llama Aquí hay gato encerrado, que es del dramaturgo y actor salvadoreño Napoleón Alfaro. Él es su primera vez también actuando en radioteatro, en ficción sonora, entonces les recomiendo que la escuchen si les gusta sentirse dentro de una atmósfera al principio extraña, porque no saben si lo que están escuchando es ficción y luego te meten en la realidad y no sabes si la realidad tiene algo de ficción, entonces... Bueno, yo ahora, como me toca recomendar a mí algunos programas de Radio Inventada para los que nos escuchan ya, pero también a los amigos que nos descubran quizás en Salvador ahora, yo recomiendo mucho Cuidadoras, que es un programa que explora todo lo relacionado a los procesos de cuidado desde una perspectiva feminista en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas, generalmente un trabajo que está muy feminizado? ¿Qué ocurre con esas mujeres que tienen que tomar esos roles? ¿Qué diferencias sociales generan al respecto? Que es un programa que ya está completo como cuerpo de estudio en Radio Inventada. También de la temporada nueva estoy muy seguro de que van a poder disfrutar Su Majestad la Industria, que es un programa que ya existe y que analiza desde perspectiva feminista grandes como el mainstream cultural, es decir, como reflexionamos sobre el Free Britney, reflexionamos sobre qué pasó con los niños actores jóvenes, porque en el fondo creemos que el entretenimiento también
debe ser leído de forma crítica y los feminismos también pueden entender procesos del entretenimiento, no son cosas que deberían ir separadas. Sí, ¿no? Sí, están bien buenos. No, y siempre, bueno, ahora... Eso. Y también el tema de que tenemos muchas similitudes. Sí, porque nuestras parrillas se parecen. Sí, porque está, por ejemplo, Cuidémonos, que lo conduce el doctor Carlos José Gómez, que habla también acerca de los cuidados, pero en este caso de las personas que están con enfermedades terminales o crónicas, y también en algunos episodios reflexiona un montón sobre las personas cuidadoras, que al final es una tarea que recae en las mujeres, pues, o mamíferas, que también cuestionan también este tema de los cuidados, pues, también. Claro, y lo interesante es que en el fondo hay hay espacios en las radios para todos. Quizás es como que también esa es una cosa bien bonita, no es un feed que se te llene, como que puedes tener un abanico más grande de sonidos y mientras más grande se empieza a convertir como en una especie de sinfonía. Nosotros tenemos otros programas, por ejemplo, que no necesariamente apuntan como a análisis tan críticos de la sociedad, sino que también indagan en poética a través de disciplinas, como es el caso de Recortadas, que visita a una artista chilena del collage en cada episodio para que pueda desarrollar su poética. La cosa es que en el fondo escuchen los podcasts tanto de Radio Tomada como de Radio Inventada. Es una invitación porque, como ven, tenemos harto y reflexionamos harto respecto a lo que hacemos y nos gustaría que eso llegara a poder ser compartido e integrado a ustedes. Chiques, nuevamente les agradezco infinito que hayan estado aquí con nosotros en el primer capítulo de la temporada. Ha sido un placer viajar con ustedes en esta aventura de Estación Podcast, y a todos los auditores, como comentaban antes, pueden revisar la programación completa en radiotomada.cc y a través de las redes sociales de el Centro Cultural de España en San Salvador. Y respecto a Radio Tomada, también pueden hacerlo a través de CC de Santiago y buscando Radio Tomada en prácticamente todas las plataformas. Pues muchísimas gracias, Jota. La verdad que ha sido un placer y un lujo tenerte como compañero de viaje, y sobre todo que de estar aquí estos días, ¿no?, juntos, pues van a salir más cosas. Eso. Seguro. Sí, la verdad que nos hemos sentido bien genial con tu compañía, y pues sí, repensar y sobre mundos diferentes y sobre mundos sonoros diferentes también. Claro. Bueno, ya lo ven, sigan reflexionando con nosotros. Nos vemos en la próxima edición de Caldo de Cultivo y compártanlo con todas sus personas porque estamos ahí para acompañarlos, quizás despertar alguna chispa de ideas y seguir como construyendo afectos también a través de esas ideas. Chao, chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.